Una proliferación anárquica de células que no cumplen con la función del tejido sano que les dio origen, que forman una masa anormal, siempre patológica, con un crecimiento descontrolado que escapa a los mecanismos de regulación celular y que no tiene una causa específica que permita explicar su origen, se le conoce como neoplasia. Objetivo del video de hoy. Bienvenidos a Oncofast, videos académicos sobre el cáncer. Comencemos. Neoplasias, parte 1. En dos palabras, una neoplasia también puede definirse como crecimiento nuevo. Las neoplasias también son conocidas como masas o tumores, que ocupan un lugar en el tejido y con su crecimiento van atrofiando, dañando y destruyendo las células normales. Las neoplasias pueden derivar de cualquiera de los 4 tejidos fundamentales. Sin embargo, para efectos de este video, solo haré mención a las neoplasias sólidas derivadas de los epitelios, tejido conectivo y tejido muscular. De manera general, las neoplasias se dividen en benignas o malignas o cáncer. Ambos tipos de neoplasias tienen dos componentes fundamentales: el parénquima, que corresponde a las células neoplásicas proliferantes, y el estroma, que corresponde al tejido conectivo de sostén asociado a los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. El tejido conectivo del estroma puede ser estimulado por las células parenquimatosas y hacer que se produzca abundante colágeno, fenómeno que se conoce como desmoplasia. La consistencia de las neoplasias pueden variar yendo desde consistencias blandas a consistencias pétreas o también conocidas como consistencia escirra. Existen características clínicas, imagenológicas y morfológicas que nos permiten diferenciar neoplasias benignas de malignas. Sin embargo, nos enfocaremos en las características morfológicas o anatomopatológicas para diferenciarlas. Desde el punto de vista macroscópico, las neoplasias benignas tienen formas que tienden a ser redondeadas u ovaladas. También presentan márgenes o bordes bien definidos o netos que permiten diferenciar a la lesión neoplásica del tejido sano. A esto se le denomina o se le conoce como plano de clivaje. La consistencia es otro elemento importante que en las lesiones benignas tienden a ser de consistencia blanda. Y finalmente, la velocidad de crecimiento en las lesiones benignas tiende a ser un crecimiento lento. Ahora, las neoplasias malignas, es decir, el cáncer, tienden a tener formas que son irregulares, con bordes poco definidos, y esto se debe a la capacidad que tienen estos tumores de infiltrar a los tejidos circunvecinos. Otra de las características importantes tiene que ver con la consistencia. Es decir, estos tumores tienden a tener una consistencia pétrea e incluso escirra. La alta velocidad de crecimiento también caracteriza a estos tumores y trae como consecuencia, o una de sus consecuencias, es la aparición de la necrosis intratumoral. Esta necrosis intratumoral es secundaria a la falta relativa de vasos sanguíneos para nutrir al tumor con relación a la alta tasa de crecimiento de la neoplasia. Ahora, este crecimiento acelerado de la neoplasia estimula la neoangiogénesis o neovascularización con el objetivo de crear nuevos vasos sanguíneos para satisfacer la demanda nutricional del tumor. Sin embargo, estos vasos sanguíneos están constituidos por una sola capa de células endoteliales, lo que por supuesto da como consecuencia vasos sanguíneos muy frágiles y susceptibles de sufrir hemorragia dentro del tumor. Bien, el estudio microscópico de todas estas lesiones es lo que nos permite, en definitiva, saber si nos encontramos en el contexto de una lesión benigna o una lesión maligna, independientemente de sus características macroscópicas. Entonces, desde el punto de vista microscópico o histológico, las neoplasias benignas están constituidas por células que tienden a parecerse a las células maduras del tejido que les dio origen. Es decir, son bien diferenciadas. Ahora, las neoplasias malignas o el cáncer tienen características adicionales que permiten determinarlas como tal. En este punto es importante hacer mención a la teoría de expansión clonal. Es decir, que un cáncer, independientemente del tamaño que tenga, se originó a partir de una sola célula que sufrió transformación maligna. Ahora, esta célula maligna inicia un proceso de división celular descontrolado, anárquico, que da finalmente origen a una lesión tumoral maligna que puede estar constituida por células
que tienden a parecerse al tejido sano que les dio origen, por tanto serán una neoplasia maligna bien diferenciada, o tener células que se parecen muy poco al tejido sano que les dio origen, es decir, una neoplasia poco diferenciada, o ser intermedia entre ambas, esto es observador dependiente, y estar constituida por células moderadamente diferenciadas. Existe un extremo en el que las células tumorales no se parecen en nada al tejido sano que les dio origen, fenómeno que se conoce como anaplasia. Las neoplasias, tumores o cánceres anaplásicos están constituidos por células que carecen de diferenciación. Son células pleomórficas, es decir, células que tienen alteraciones en su forma y tamaño, es decir, anisocitosis. También tienen alteración en el tamaño y forma de sus núcleos, es decir, anisocariosis, además de presentar mitosis atípicas muy severas conocidas como mitosis bizarras o explosivas. Es decir, las células de un tumor anaplásico, histológicamente no es posible ubicarlas con respecto a su origen en un tejido o en uno de los 4 tejidos fundamentales. Las neoplasias malignas tienen una velocidad de crecimiento acelerada. Mientras menos diferenciadas sean estas neoplasias, mayor será su velocidad de crecimiento. Me explico. Aquellas neoplasias malignas que son constituidas por células bien diferenciadas tienen una velocidad de crecimiento menor que aquellas neoplasias malignas que están constituidas por células poco diferenciadas o células anaplásicas. Otra característica de las neoplasias malignas es su capacidad de invasión local, es decir, su capacidad de infiltrar a los tejidos sanos de alrededor. Son lesiones poco delimitadas y son lesiones que por lo general carecen de plano de clivaje. Finalmente, las neoplasias malignas, es decir, el cáncer, tienen capacidad de dar metástasis con algunas excepciones como lo son los gliomas del sistema nervioso central o el carcinoma vasocelular, que aun siendo malignas tienden a no dar metástasis. Ahora, la metástasis se refiere al paso de células tumorales desde el tumor primario, donde se originaron, hacia sitios distantes como pueden ser los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos, pueden llegar a órganos distantes como el pulmón, hígado, hueso u otros a través de los vasos sanguíneos, es decir, hacer metástasis por vía hematógena, como también pueden hacerlo por otras vías como lo es la vía perineural o la siembra directa en las superficies serosas de las cavidades corporales como lo son el peritoneo, la pleura, etc. Ahora, neoplasias benignas o malignas tienen una clasificación dependiendo del tejido que les dio origen. De eso hablaremos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal y compartir esta información con otros. Les habló el doctor José Manuel García y nos vemos en el próximo video.